Seguimos conversando con Dylan Pereira, analista internacional. Dylan, la situación ahora de la cumbre, que es importante porque el secretario general de Naciones Unidas y el Papa incluso una encíclica hizo sobre la cuestión del medio ambiente y el calentamiento global. En este sentido, ¿qué compromiso vamos a tener? Porque más allá de las guerras, el calentamiento global acaba con todo lo que es la cultura, la civilización, y más allá de la política hay que tomar medidas grandes y pequeños en el sistema internacional. Sí, de hecho estamos a pocas semanas del inicio de la COP28 que se celebrará en Dubái. Emiratos Árabes Unidos acogerá no solamente la reunión de jefes de Estado y Gobierno entre el 1 de diciembre y el 12 de diciembre, sino también una serie de eventos paralelos donde se darán cita la élite intelectual a nivel internacional, pero también líderes de empresas con una visión multidimensional del cómo atajar el cambio climático. Y esto es algo fundamental. De hecho, el día de hoy hay una muy buena noticia por parte de Emiratos Árabes Unidos porque se ha confirmado los nuevos lineamientos de lo que serán las compensaciones climáticas, que son fundamentales para comprender y de una forma u otra institucionalizar un mercado internacional de bonos de carbono y de financiamiento climático, que es el gran clamor internacional. En las últimas conferencias se habían pactado más de 120.000 millones de dólares anuales. Este compromiso no ha sido alcanzado ni siquiera en un 20%. Esto es lo que se ha confirmado por parte de la Secretaría de Bonn y es realmente importante llamar la atención al mundo, sobre todo a la parte más desarrollada del planeta, al mundo occidental, a las naciones del G20, de que estas asimetrías globales, como son nuestras responsabilidades disímiles respecto al cambio climático, tienen que ser compensadas con una arquitectura financiera internacional nueva, moderna, vanguardista y resiliente al cambio climático. Allí las políticas de mitigación y adaptación serán fundamentales y sobre todo el fortalecimiento de las sociedades civiles para controlar estos recursos y asegurar una implementación eficaz. Nos han preguntado muchas veces precisamente sobre los bonos de carbono y sobre todo ese recurso que hay financiero y tecnológico para nosotros en América Latina, como lo está haciendo Costa Rica, Brasil, Colombia, con proyectos verdes y financiamiento externo. Pero en Venezuela parece que no está muy clarificada esta situación ni a dónde recurrir. De hecho, es deseable, embajador, que uno de los pasos que tome Venezuela sea ratificar el protocolo de Kioto. Allí hay una serie de mecanismos de desarrollo sostenible y sobre todo de financiamiento climático, como es el caso de los mecanismos de desarrollo limpio, que están institucionalizados en otras naciones, con casos muy exitosos como Costa Rica. Y en Venezuela, además, somos parte del Pacto Amazónico. Y la última cumbre de Belén do Paraná, que lo convocaba el presidente Lula da Silva, hubo un compromiso regional, intrarregional, para combatir, por un lado, también los desafíos sociales que enfrentan el Amazonas, como es el caso de la inseguridad, el caso de los narcotraficantes y grupos paramilitares que hacen vida en la región, pero por otro lado también soportar modelos de economía circular que permitan rentabilizar de una forma sostenible los recursos que allí se encuentran, que además, embajador, tenemos que ratificar a toda la audiencia que en América Latina concentramos el 55% de toda la biodiversidad del planeta. Aunque seamos 13% del mundo, tenemos 55% de la biodiversidad. Así que sin América Latina no es comprensible un desarrollo sostenible para ningún país del mundo. Lo que han dicho a raíz de la presidencia de Bolsonaro, que allí está medio pulmón de la humanidad, el otro es por allá en África, en Gabón, y son los que con los árboles permiten el desarrollo progresivo. Pero en este caso, yo creo que inclusive en el caso del Esequibo, que son 160.000 kilómetros, qué bueno sería declarar eso un parque nacional o una zona verde, donde como los panameños han hecho, se prohíba la minería o lo que votaron en Ecuador, prohibición de explorar el petróleo en esa zona que es el futuro de la humanidad. Absolutamente, embajador. De hecho, el caso de Panamá es muy interesante porque han vetado el ingreso de 5 grandes empresas mineras canadienses que intentaban sobreexplotar una zona minera de alta sensibilidad medioambiental. Y el caso de la Guyana Esequiba son 159.000 kilómetros cuadrados, que los planes que tiene Guyana para allí, que además tenemos que ratificar nuestro compromiso histórico con la defensa de la Guyana Esequiba, es de destrucción de los ecosistemas, de explotación sin medición de los recursos minerales, petroleros y gasíferos que se encuentran en la región. Venezuela siempre tiene una actitud de cooperación al desarrollo, de cooperación al desarrollo sostenible, particularmente en la zona, y creo que es fundamental que la variable ambiental esté siempre contenida en nuestra defensa jurídica, política, económica de nuestros derechos soberanos sobre la Guyana Esequiba. No, y que además, como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966, después que Inglaterra reconoció prácticamente que el laudo arbitral de 1899 era írrito y nulo, se abre una negociación y hemos tenido negociaciones con mucha gente en varios gobiernos. Hemos delimitado, por ejemplo, con Holanda, lo que es Aruba, Curazao y Bonaire. Con el Trinidad hemos Tobago. delimitado con Inglaterra, con el Reino Unido, Trinidad y Tobago. Hemos delimitado también con Colombia, hemos firmado acuerdos. Así y lo es. mismo con Brasil. Es decir, la voluntad de negociar, hay diplomacia para hacer la negociación, pero no forzados a ir a una instancia internacional cuando el principio del derecho internacional es el compromiso y la voluntad de los estados de estar presentes y de ir
en forma conjunta y no por una sola nación. Y de hecho, embajador, hay un precedente regional muy interesante. El caso de Guatemala contra Belice. Guatemala consultó en 2018 a 11 millones de ciudadanos sobre qué hacer ante la controversia territorial que tenía con Belice. Y el 70% de la población aprobó y la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, Belice en el 2019 también consulta a su población y le dan el mandato expreso al gobierno de ir a la Corte Internacional de Justicia. Por eso están en La Haya, porque hubo un mutuo consenso. En el caso venezolano, Guyana nos demanda unilateralmente en 2018. También tenemos que recordar que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, extralimitó sus funciones contenidas en el Acuerdo de Ginebra al judicializar de forma unilateral y expresa, sin consultar con Caracas, la controversia territorial. Además, Venezuela, nosotros no hemos firmado ni ratificado el Pacto de Bogotá de 1948 y tenemos toda la soberanía como nación, como Estado, de decidir cuáles serán las próximas acciones. Y de hecho creo que es valioso ratificar el compromiso que tenemos que tener todos los venezolanos respecto a la defensa de la Guyana Esequiba sin distinción de ideologías políticas o partidarias. No, y ahí todos los gobiernos, desde 1820, de la Constitución de la Gran Colombia, en donde el territorio ha marcado, todos los gobiernos sin excepción han venido defendiendo siempre el principio de la soberanía del territorio Esequibo y hemos recurrido a todas las instancias siempre, salvo ese acuerdo de París, ese laudo arbitral donde no estaba Venezuela ni sus jueces. Y por eso la negociación del Acuerdo de Ginebra, que tiene que ser, primero fue con Inglaterra y ahora es con Guyana, pero buscar vía pacífica de solución. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, nosotros, sobre todo cuando se descubren las memorias póstumas de Melot Prevost, que ratifican que había sido abogado de Estados Unidos, que había estado presente y que además denuncia que el juez Martens no había sido imparcial en el laudo arbitral, que había sido con alevosía del Reino Unido este intento de despojo del territorio que le correspondía a Venezuela desde la Capitanía General por el principio de utis possidetis iuris, que además es un principio internacional que hemos establecido los venezolanos como doctrina internacional y que nos logró acordar en ese punto, en 1966, el Acuerdo de Ginebra, que sigue siendo el único instrumento jurídico vinculante y válido para dirimir la controversia territorial dentro del espíritu de diálogo y negociación que siempre ha preservado Caracas sobre este diferendo territorial. Vamos a tratar de hacer, ya que tú estás en la academia y yo también estoy en la academia, de hacer unos micros sobre la historia del Esequibo y sobre todo el Acuerdo de Ginebra, que es tan importante ver los artículos y que es la única negociación posible. Todo se negocia, todo se resuelve. Absolutamente. Para eso existe el derecho internacional. Y para eso existe la diplomacia, es la razón de ser, de conciliación, de encuentros, de conciliación, de posturas diferentes, y allí radica el éxito de la acción exterior de los países. Sí, además el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que firmaron todos los países del mundo, establece la solución pacífica y las controversias internacionales. Así es. Que ahí están los medios a los cuales podemos recurrir, no solo a uno, el jurisdiccional, sino también el diplomático y político. Así que muchas gracias a Dylan Pereira, una buenísima conversación, muy académica. Después vamos a hablar sobre temas de ciencia, tecnología y sobre todo en el campo de la medicina, porque también la salud es un elemento fundamental en el actor internacional. Ya regresamos.